Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el tema de la soledad como concepto filosófico y también práctico. Pero antes de comenzar, recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Y este tipo de cosas, suscribirse, compartir el canal, esto siempre va a ayudar al canal a crecer si es que les gusta. Así que la soledad como concepto. En la sociedad moderna, desafortunadamente, la soledad es una realidad existencial, porque la cultura, mientras más tecnológica se vuelve y mientras más tecnocrática se vuelve, más aísla a los seres humanos de sus familias, de sus comunidades y crea un efecto muy negativo en la psiquis colectiva. Claro, irónicamente, en la antigüedad la soledad era algo positivo porque era un contraste de lo normal, que era una vida altamente comunitaria, y entonces el elemento de la soledad era la búsqueda ascética, o sea, la práctica de la soledad como método de enaltecimiento espiritual. Mientras que hoy día la gente está sola, pero no por una decisión propia de avance, sino por una consecuencia natural de una vida poco natural y perversamente moderna. Así que yo lo que quisiera explorar la idea de que, aunque claramente la soledad en la modernidad no tiene los elementos elevados espirituales, se puede convertir en un positivo si se cambian algunos elementos de cómo esta experiencia se vive. Primero que nada, en la misma psicología se habla de que la única forma de crear una personalidad armoniosa, integrada y funcional es mediante la práctica activa de la separación de aquellas cosas que nos engendran algún tipo de ansiedad y algún tipo de conflicto interno, porque el conflicto es totalmente natural, la guerra es natural, el sufrimiento es natural. Así que obviamente el propósito de la soledad no es apartarse de estas cosas porque de alguna manera u otra es positivo apartarse de ellas, sino que tiene que haber un espacio libre de estas problemáticas para que la persona pueda digerir los eventos del día, los eventos de la semana, los eventos de los años, y pueda de alguna manera armonizarlos y crear una personalidad que sea positiva. Antes esto se hacía mediante retiros, vacaciones, que de hecho las vacaciones originalmente no eran sobre aumentar las actividades y incrementar la estimulación de entretenimiento y ese tipo de cosas, sino que usualmente era un apartarse, una sabática del periodo de tiempo agitado de la vida para tener un proceso de descanso y de reflexión. Como hoy día todo se comercializa, pues la vacación se ha convertido en un negocio en el cual lo que las personas están consumiendo es más actividad y más entretenimiento. Yo siempre he encontrado cómico que cuando uno ve los folletos que promueven las vacaciones, a mí me parece que me están poniendo a trabajar más de lo que yo trabajo regularmente. O sea, tienen aparentemente el objetivo de mantenerte enganchado en esta actividad y después te pasan a otra actividad, como si eso de alguna manera ayuda a la persona. Cuando tradicionalmente la vacación era reducir las actividades, en su mayoría. No estoy diciendo que no puede haber actividades placenteras diferentes, pero usualmente eran actividades que enaltecían el alma, que buscaban de alguna manera armonizar las ansias y los deseos para poder calmar a la persona suficientemente para que pudiera integrarse. Y yo, cuando hablo de integración, lo que está hablando es que tenemos unos elementos suprimidos en la personalidad, usualmente en la niñez, en la cual empezamos a aprender lo que es correcto y lo que no es correcto. Y el niño entonces empieza a tratar de balancear sus deseos con las expectativas sociales y familiares. Y esto usualmente crea unas represiones. Y el propósito de la integración psicológica es de alguna manera poder armonizar esta personalidad reprimida con la personalidad social activa y un balance. Yo he leído a algunos especialistas en psicología que argumentan que la mera represión o la mera restricción de actividades o el establecimiento de cualquier tipo de disciplina es negativo para el niño por esta misma razón, porque está reprimiendo. Claro, si esto fuera cierto, las consecuencias serían
nefasta, porque técnicamente no es posible vivir una vida y crecer como niño sin alguna restricción, porque legítimamente todo el mundo tiene restricciones. De hecho, diría yo que muchos de los problemas mentales, sociales que vemos en la modernidad están basados en esta idea, que es un experimento que se dio posterior a los 60, donde empezaron a decir, bueno, vamos a ver qué pasa si minimizamos las restricciones a los niños y les dejamos pensar que ellos pueden hacer lo que les dé la gana y que todo es posible y no hay limitaciones. Y claro, eso lleva a las consecuencias de que la gente hoy piensa que puede estar brincando de especie a especie, o puede cambiar de género, o puede cambiar su condición social de forma mágica, sin considerar que parte de la existencia misma son las limitaciones. Yo no tengo alas, por lo tanto no puedo volar. No importa cuántas veces yo me tire el techo de mi casa, yo no tengo alas. Y comprender estas limitaciones son importantes. No únicamente mis posibilidades me definen. Esta idea en sí es parte de la problemática. Así que Jung, cuando está hablando de integración, lo está tratando de plantear de que hay que eliminar estas restricciones para que entonces seamos enarbolados en nuestra completa manifestación de personalidad, y ahí es que vamos a ser libres. No, en lo que está planteando es que hay unas limitaciones naturales, sociales, que todo ser viviente tiene que enfrentarse a ellas, y al suprimirla, reprimirla, va a enfrentar esta dualidad entre las expectativas sociales y las expectativas personales, los deseos y las realidades, y que un ser humano con buena salud mental es una persona que pueda armonizar estos dos sin sufrir por uno o por la otra. Ahí tiene que haber un nivel de pragmatismo en nuestra actitud sobre la vida. Pero para poder lograr eso, usualmente se tiene que tener algún nivel de soledad autoimpuestas como un propósito de descanso e integración. Así que como en esta sociedad la soledad es algo tan y tan común, yo diría que se puede aprovechar esa situación para de alguna manera poder autodesarrollarse, ya sea mediante el estudio de literatura, estudio de libros que tienen que ver con la espiritualidad, que es básicamente el proceso en el cual el verdadero yo, que es ese que estamos hablando, que es el que nadie habla pero que está escondido, el que uno mismo sabe quién es, incluyendo aquellos de nosotros que nos mentimos, porque las personas constantemente se están mintiendo a ellos mismos, porque piensan que el mentirse de alguna manera es cómodo y placentero. De hecho, se han hecho estudios que, al igual que algunos niños, pues tienen una sabanita que siempre tienen, un peluche que siempre están abrazando, y cuando hay un problema o una dificultad, van a esto para que los proteja. Los seres humanos en la modernidad tenemos cosas similares a esto, que sirven de la misma manera, y usualmente es la automentira. Si yo quiero pensar que yo soy un hombre de 6'7", con una musculatura impresionante, con por lo menos 10 billones de dólares en mi cuenta de banco, y que yo tengo un poder de enamorar a todas las mujeres del planeta Tierra con una simple mirada, yo me puedo creer todo esto. Y me puedo automentir, imaginármelo para que me dé algún tipo de tranquilidad o de placer, pero la realidad es que esto no es verdad, y no hay cirugía que valga, y no hay fantasía que valga, y no importa cuántas veces yo trate de convencer a aquellos en mi familia o mi círculo de amistades que actúen como si yo de verdad soy así, porque eso es algo que pasa hoy día, que no únicamente yo me quiero creer mis mentiras, sino que yo quiero obligar a los demás a que participen de mis fantasías y de mis locuras. Pero yo sé de forma muy profunda que todo esto es mentira. Por lo tanto, no únicamente me estoy mintiendo, estoy obligando a otras personas que me mientan, sino que me estoy haciendo daño porque es un acto de odio. E inclusive va más allá, es un acto de desprecio hacia aquellos que representan esa verdad. Porque yo estoy creando una fantasía totalmente basada en mi no participación de esta experiencia. O sea, el billonario tiene unas experiencias reales, porque los billonarios existen. Yo no soy billonario. Por lo tanto, yo tengo que imaginarme, tengo que crear una experiencia ficticia para poder emular lo que yo pienso que es ser billonario. Yo no tengo remota idea lo que realmente en aspectos bioquímicos, genéticos, hormonales, sociales, es ser una mujer. Esto es imposible. No importa cuánto yo me lo quiera creer, yo no estoy capacitado para hacer esto. Por lo tanto, mi mentira es una falta de respeto a la realidad. No únicamente me estoy mintiendo a mí, no únicamente estoy obligando a los demás que mientan, sino que me tengo que inventar una ficción para
imitar de muy mala forma la realidad que yo nunca voy a poder entender, porque yo puedo simplemente tener una concepción. Así que ¿cómo podemos entonces divorciarnos de la falsedad, la mentira, la comercialización, que es lo que realmente promueve este tipo de ideas? La venta de identidades es mediante el proceso de la soledad, el proceso del ascetismo. Yo me recuerdo la primera vez que yo viajé a Estados Unidos, cuando era muy joven, y entré a una tienda donde vendían toda la ropa, el disfraz del punk rock. Y yo me acuerdo pensando lo increíble que era que yo podía, si yo ahorraba dinero, podía ir allí y me compraba el disfraz de esa subcultura, me lo podía poner y me podía ir a la calle caminando así como si yo fuera parte de esa subcultura, con simplemente una tarjeta de crédito, y yo de momento me había comprado un paquete de identidad. Y entonces me fijé que había mucho de esto, habían todos unos paquetes de identidades, porque el consumismo exagerado, fatal de la modernidad se basa en la venta. Y qué mejor que vender identidades falsas para que las personas puedan pretender ser lo que quieran ser, porque la ilusión de la libertad es más poderosa que la realidad de la libertad. Si yo de verdad pienso que pararme los pelos azul y comprarme una chaqueta con pullas en la tienda por $50 me hace libre, pues eso fue una venta que trasciende el consumo. Ahora es una cuestión de cómo yo me etiqueto a mí mismo. Esa es la mejor venta que uno puede hacer en la vida, porque ahí tú tienes un cliente que para siempre va a ser leal a usted, porque siempre hay un nuevo producto de identidad que yo puedo vender. Toda esta cuestión de la política de identidad, la cultura de identidad, es todo basado en la premisa de que uno puede comprar identidades, que no existe tal cosa como identidades firmes, autónomas, orgánicas, que es una falta de respeto, porque sí existen. Que yo me vista como un indígena de las Amazonas, una falta de respeto a los indígenas de las Amazonas, porque yo no soy un indígena de las Amazonas. Ahora, yo definitivamente puedo ir a una tienda y me puedo comprar un disfraz de indígena de las Amazonas, pero yo no soy eso, pero puedo comprarlo. Pero al aceptar que eso es posible y que eso es legítimo, estoy invalidando la realidad de esa identidad, que son identidades reales. Ser puertorriqueño es una identidad real. Ser cubano es identidad real. Ser mexicano es identidad real, que tiene todo un trasfondo histórico, cultural, sociológico, psicológico. Yo no puedo comprar esta identidad por más que yo quiera. Y el pretender que se puede comprar es un insulto a estas identidades. El ascetismo espiritual, su propósito es centrarse en la realidad, centrarse en lo más recóndito del yo, localizarlo y enaltecerlo. No es taparlo con disfraces, con máscara, con mentira, con ilusiones. Pero para poder lograr eso uno no puede estar en la merma loca de la compra y venta y el consumo, que su propósito real es la destrucción del alma misma. Así que la soledad como práctica es la clave para separarse de una cultura que realmente aboga por la enfermedad mental y por el desasosiego. Y claro, en estos temas pues siempre viene el tema de Dios, porque si uno nace con una identidad real, con una verdadera capacidad de entenderse, entonces no es algo que uno tiene que crear, sino que es algo que uno tiene que simplemente descubrir, como diría Platón. Y para descubrir ese yo requiere un descanso de la manada de propaganda que exige que uno no piense, que simplemente reaccione y compre. Así que en aspecto filosófico podemos estar pensando miles de cosas epistemológicas de cómo se conoce la realidad, si hay una posibilidad de entender la realidad, si existe el bien y mal. Todo eso es muy interesante, pero antes de llegar ahí, la clave es primero que nada tener un espacio en la cual en lo más recóndito del yo podamos primero identificarnos a nosotros mismos. Y después de identificar nosotros mismos, entonces de ahí identificar cuáles son las máscaras que nos hemos puesto, cuáles son las máscaras que nos han puesto. Y tratar de remover lo más posible para podernos ver en la forma más cruda posible. Y al vernos en la forma más cruda posible, entonces, mediante ese proceso, poder reintegrarnos a nuestra posición natural, que es dentro de una sociedad. El ser humano no puede vivir separado de la existencia colectiva. Esto no es posible. La gente dice que uno nace solo y muere solo, pero la realidad es que uno nace en comunidad y muere en comunidad. Yo soy un producto de un colectivo.
Yo tengo una personalidad individual, sin duda, todos la tenemos, pero nuestra personalidad es una manifestación de un colectivo. Y por lo tanto, nuestra identidad está basada en ese colectivo y ese yo, lo que se conoce en sánscrito como Atman o en cristianismo como el alma, se fundamenta en una verdadera extensión de no únicamente un colectivo social, sino un colectivo universal, de una existencia universal, que no es de la nada. Y cuando nos vayamos de este plano terrenal, no nos vamos a la nada. Volvemos a entrar a ese río eterno, en la cual hay muchas vertientes y que en la eternidad continúan fluyendo. Así que es la soledad que podemos discriminar correctamente entre las falsedades y las realidades y podemos entonces poco a poco desarrollarnos como ser humano. Entonces podemos de ahí en adelante buscar. Existe el bien y el mal, existe el ser y el no ser, etc. Estos son temas que a mí me gustan, pero primero es el yo y la práctica activa de la separación del descanso real, de la vacación real. Se debe practicar para poder lograr eso y rechazar la cultura moderna que nos trata de vender identidades falsas o la idea misma de que uno puede inventarse identidades o cambiar de identidades, porque esto lo único que está haciendo es tirándonos más y más disfraces encima y no vamos a poder escapar nunca. Así que espero que el tema de alguna manera haya sido enaltecedor o a lo mínimo entretenido. Recuérdense de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el video, compartan el video, comenten el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima.